En esta conferencia. Quiero agradecerles a las más de 80 personas que nos acompañan hoy día su participación. Es un honor contar con ustedes. El día de hoy tenemos un programa muy simpático. Vamos a tener esta conferencia que trata sobre el aprendizaje en el siglo XXI. Y también vamos a conocer un poco más sobre la maestría en educación que ofrece la UPC. Para ello nos acompañan la señora María Elena Figueroa y también Melissa Trujillo, responsable de eventos en la Escuela de Posgrado de la UPC. Les pedimos que por favor participen hasta el final de la charla para que puedan conocer esta propuesta que tenemos para ustedes. Muy bien. Tengo el gusto de compartir ya en la parte académica el día de hoy con dos distinguidos profesores de la Escuela de Posgrado de la UPC y profesores también de la Facultad de Educación, Fray Elías Neira y María Ruskanen, a quienes les doy la más cordial bienvenida por acompañarme hoy día en esta presentación. Ellos van a dar sus comentarios durante un tiempo también a la presentación y nos va a servir para conocer un poco también, conocerlos a ellos y que conozcan un poco la calidad de docentes que tenemos al servicio de la comunidad en este programa de maestría. Muy bien, sin más, con su venia voy a empezar con la conferencia. La primera parte está a mi cargo. El tema es en realidad apasionante, ¿no? Y es el aprendizaje en el siglo XXI. Cuando pues, nos cuestionábamos hace mucho tiempo, digamos 30 años atrás, hablar de aprendizaje era recurrir a los libros. Hace más de 100 días, quizás podía decir, vamos a buscar el aprendizaje en internet, en las aulas. Pero hoy día, pues, se han roto tantos paradigmas sobre lo que es el aprendizaje y también han aparecido tantas nuevas oportunidades de aprender que es necesario cuestionarnos nuevamente cómo debe ser el aprendizaje en el siglo XXI. En ese sentido, lo primero que quiero dejar como pregunta de apertura en esta tarde es que todos reflexionemos brevemente, 30 segundos. ¿Qué es el aprendizaje? Es una pregunta clave y que voy dando unos comentarios mientras van respondiendo, pueden ir comentando en el chat si lo desean, ¿no? ¿Qué es el aprendizaje? ¿Y por qué es tan importante hacernos esta pregunta? Porque si no la tenemos presente a lo largo de nuestra vida, vamos a perder la oportunidad de registrar esas vivencias que vivimos en lo cotidiano para después recurrir a ellas ante cualquier escenario, ¿no? Por ejemplo, hoy hemos aprendido lo que es una cuarentena. Yo por primera vez en mi vida he podido aprender lo que es una cuarentena y han salido aprendizajes de ella. Dios no lo quiera que tenga que vivir una segunda cuarentena. No, ojalá que no. Pero ya sabemos qué aprendizajes salen de todo este tema. Para ustedes es bueno y para nuestros alumnos siempre, desde los más pequeños a los más grandes, que siempre se hagan esta pregunta, para recordar lo esencial, para recordar lo básico, para ir a los fundamentos del término aprendizaje. La siguiente pregunta para abrir o recordar o lograr aprendizajes significativos entre los participantes es, ¿cuándo ocurre el aprendizaje? ¿No? Esto es bien importante porque esta pregunta puede romper grandes paradigmas, ¿no? Antes se pensaba que solo los niños tenían que ir a instituciones educativas o los adolescentes o luego los universitarios, pero hoy en día con más fuerza que nunca se entiende que el aprendizaje es para toda la vida. El lifelong learning. Aprendizaje para toda la vida y de por vida. Nunca debemos dejar de aprender. Por eso si atamos la pregunta, ¿qué es el aprendizaje? Con la variable, ¿cuándo se aprende? Vamos a ir concluyendo en este primer momento que es necesario aprender y saber qué es el aprendizaje y que se aprende en todo momento, hasta el último minuto de nuestra vida. ¿Y por qué? Y con mayor razón en el siglo XXI. Esto es muy importante porque las cosas cambian muy rápidamente. Tenemos escenarios adversos o escenarios muy provocativos también que requieren que nosotros desarrollemos una serie de habilidades de la noche a la mañana. Por ejemplo, las competencias digitales. Cayó la pandemia, tuvimos que refugiarnos en el calor de nuestros hogares y a todos los que somos maestros nos dijeron tienes que hacer una educación remota de emergencia, una educación en línea.
Entonces, claro, muchos de nosotros no sabíamos cómo utilizar una plataforma de Zoom o una plataforma de Blackboard, o cómo integrar la tecnología, o cómo colocar una cámara, o cómo lograr y sincronizar el PowerPoint con algunas otras herramientas, etcétera. O cómo utilizar un aula virtual, por ejemplo. Entonces, en ese contexto, surgió la oportunidad de que, oye, tengo que reaprender. Cuento con mucho orgullo el testimonio de un profesor que tiene más de 70 años en la Facultad de Educación que dirijo, y él me decía, he contratado a un profesor para que me enseñe cómo utilizar las tecnologías porque estoy decidido a aprender. Era realmente sobresaliente. Entonces, este tema de preguntarnos cuándo ocurre nos lleva a entender que el aprendizaje es permanente durante toda nuestra vida. Y esto también, para los que les interesa la línea de negocio, de consultoría, de pensar en nuevas oportunidades de emprendimiento en educación, pues imagínate, hoy día gracias a la salud, al avance científico en la salud, la gente puede vivir más. Entonces, a esa gente, por ejemplo, gente que termina su tiempo de trabajo y se jubila, necesita aprender nuevas formas para vivir esos próximos años de vida que tiene. Necesita formas de aprender cómo entretenerse, cómo vivir en un mundo digital, además en un mundo digital que cambia tan drásticamente. En fin, surgen nuevas oportunidades. Hoy día, por ejemplo, con la aparición de la educación en línea con tanta fuerza, han surgido una serie de emprendimientos también para cómo podemos llevar entretenimiento a las casas, cómo podemos llevar actividades extracurriculares a las casas para los niños. Me he sorprendido, por ejemplo, de ver bajo esta pregunta, están ahorita apareciendo en los colegios privados el tiempo de vacaciones para los niños. Yo tengo una hija de 10 años y mi hija me dice, papá, ya me tocan 10 días de vacaciones, ¿qué voy a hacer? Y de pronto me pongo a buscar en redes y empieza un primer emprendimiento. Y dice, clases de dibujo online, clases de guitarra online, clases de inglés online. Y digo, wow, qué bien la gente está entendiendo que el aprendizaje puede ocurrir en cualquier momento y también viene atada otra pregunta de fondo. ¿Dónde ocurre el aprendizaje? Estas preguntas fundamentales nos llevan a concluir que después, en el siglo XXI, ya tenemos que pensar fuera de la caja. El aprendizaje no solo ocurre dentro del aula, puede ocurrir fuera de ella, y tenemos que repensar la educación para salir cada vez más allá de las aulas y utilizar las ciudades como verdaderos laboratorios de investigación. Y también para que la gente que toma decisiones políticas se cuestione y diga, oye, de verdad, la televisión educa, el cine educa, el tener una calle bien señalizada educa, lo que se llama alfabetización mediática. El discurso de un presidente educa. La forma de comportamiento de las autoridades educa. Cuando los padres se llevamos de vacaciones a nuestros hijos, estamos educando. El sentarnos en la mesa educa. Entonces, esto nos lleva a pensar que el aprendizaje ocurre en todo momento, a lo largo de toda nuestra vida, y que siempre, para que ocurra, necesita tener un propósito, y nosotros tenemos que darle sentido y significado. Luego todo esto se ata a otra pregunta de reflexión, es ¿para qué aprendemos? ¿No? ¿Qué sentido tiene el aprendizaje en nuestra vida? Esta pregunta es fundamental también. Si no le ponemos una finalidad al acto de aprender, muchas veces tendrá simplemente un sentido de cumplimiento, ¿no? Y se atará al hecho de sí, tengo que estudiar una maestría o tengo que estudiar un curso, porque si no lo apruebo, y ahí viene lo apruebo, no recibo mi título. En la filosofía que defendemos un poco en la escuela de educación que dirijo, está el sentido de aprender para trascender. Está el sentido de aprender para servir a la comunidad, es decir, ser mejor persona para poder servir mejor en lo que haga. Por ejemplo, estudias la maestría en educación y vas a poder servir mejor a tus estudiantes. De repente vas a poder transmitir eso a nivel de docencia superior. Un ingeniero que estudia una maestría dirá, oye, voy a estudiar esta maestría por fines trascendentes, para ser mejor persona, para yo ser más culto, para ser más humano, para ser más perfecto. Para eso aprendes, para poder solucionar los problemas de la vida cotidiana también. Hoy, por ejemplo, hemos tenido que aprender a lavarnos las manos a cada momento de una manera específica, a usar una mascarilla, un tipo de mascarilla, a desinfectar los alimentos. ¿Para qué? Para cuidarnos. O sea, si no
utilizamos esta pregunta y no la llevamos a nuestras reflexiones en el siglo XXI, podemos hacer que simplemente el aprendizaje sea algo forzado a la nota. Y eso no debe ocurrir. El aprendizaje en el siglo XXI, ya para concluir estas preguntas de introducción, debe estar íntimamente unido a un propósito, a un sentido, y entender que puede ocurrir a lo largo de toda la vida. Desde que somos muy pequeñitos. Incluso diría desde que nacemos hasta que morimos. Y también con un sentido, un propósito, y que ocurre en todo momento y en todo lugar. Aquí algunas definiciones. La Real Academia de la Lengua Española define el aprendizaje como la adquisición por la práctica de una conducta duradera. Tiene sentido, muy lógico. Pollard, en el 87, definió el aprendizaje y considera que el aprendizaje no puede ser entendido como un simple proceso de mera acumulación de contenidos. Pues el aprendizaje es un proceso por el cual son adquiridos, comprendidos, aplicados y entendidos conocimientos, conceptos, habilidades y actitudes. Ya estamos entrando en el mundo de la competencia. Y es verdad, hoy día aprendemos para ser competentes, para desempeñarnos adecuadamente en las tareas y retos que nos toca enfrentar en la vida. Roger Tarpley definió el aprendizaje como es un cambio inferido en el estado mental de un organismo, el cual es una consecuencia de la experiencia e influye de forma relativamente permanente en el potencial del organismo para la conducta adaptativa posterior. Qué interesante esto, ¿no? Va definitivamente una persona que aprende, va a poder resolver con mayor eficiencia los retos del futuro. Y en el siglo XXI esa es la clave, por favor. Por eso cada vez tiene mayor crecimiento todas las personas que se dedican a la orientación, al coaching educativo, a las empresas corporativas de capacitación. ¿Por qué? Porque de verdad hoy más que nunca estamos en un siglo donde tenemos que aprender continuamente nuevas cosas porque el conocimiento está además muy globalizado. Hoy día se reclama que la gente domine mucho más saberes para ser más competente en el mundo que le toca estar. Y no hablo solo a nivel profesional, también a nivel familiar. ¿A cuántos de ustedes les toca ahora reflexionar en que sí, ahora tengo que dominar mejor la tecnología para ayudar a mis hijos en casa? Tengo que aprender el idioma inglés para ayudar a mi hijo también en la casa. Tengo que poder cultivarme más porque ahora nos vamos a ir de viaje a tal sitio, a conocer tal región, etcétera. Todo nos obliga porque tenemos más oportunidades de conocer el mundo. Para ir avanzando, ya me quiero situar un poco en el futuro. El aprendizaje en el futuro necesariamente va a reunir, en mi opinión, las siguientes condiciones. Va a ser un aprendizaje flexible, tiene que ser bilingüe, tenemos que poder lograr por lo menos aprender en 2 idiomas. Uno es el idioma, la lengua originaria que tengas, y el segundo, el inglés como base. Va a ser global, no va a estar suscrito nada más a la geografía donde vives. Va a estar netamente atado a la integración de tecnologías para el aprendizaje, en el sentido que las tecnologías nos permiten aprender mucho más cosas. Basta saber que el celular, por ejemplo, todos los días nos trae información que nosotros podemos rescatar para lograr aprendizajes significativos. Cada vez va a ser más personalizada, va a estar enfocada en el desarrollo socioemocional de la persona también. Tiene el modelo basado en competencias, va a continuar, va a estar en constante innovación educativa, pero esto sí, para que sea efectiva, siempre ese aprendizaje, y esto sí lo quiero resaltar, deberá ser soportado en innovación educativa. Esto nos lleva ya a preguntarnos un poco, ok, aquí estamos educadores, son gente que está centrada en el aprendizaje, que vive en el mundo de la educación. ¿Qué competencias, qué perfil tiene que tener el educador del futuro para lograr estos aprendizajes significativos y para toda la vida? Antes de eso, una breve reflexión. Los educadores es una profesión tan hermosa, la carrera de educación, que siempre vamos a tener un protagonismo hasta que el género humano existe en la Tierra, porque somos una profesión que conecta a los seres humanos. Puede existir mucha tecnología, pero sin el maestro, sin el educador, educadora que esté detrás para hacer la conexión y ser referente de la comunidad, pues no podrá haber acto educativo. Por tanto, tengan la seguridad que cualquier inversión que hagas para formarte como educador o mejorar tus habilidades, tus competencias como educador, para lograr que el aprendizaje ocurra, va a perdurar en el tiempo. En el futuro se esperaría, al menos esta es la visión que yo recojo y también de varios autores, que un educador sea siempre muy didáctico.
bajo cualquier plataforma en la que esté, sea una plataforma digital, sea una plataforma de un aula, sea un laboratorio, sea en la ciudad, sea donde te toque estar, la didáctica es muy importante. Es importante que seas científico, es decir, que siempre apliques el método científico para solucionar los problemas que tengas en tu desarrollo docente, pero además que sistematices tus acciones educativas en artículos que puedas compartir en revistas. Debes ser bilingüe, debes tener visión global, entender lo que ocurre en el mundo, debes de ser líder y debes tener un sentido amplio de emprendimiento social, de cambiar el mundo, de querer transformar la sociedad. Creo que estas características resumen cómo debe ser el rol también del docente para que el aprendizaje ocurra en el siglo XXI con eficacia. Para avanzar un poco más, quería también atar el tema de aprendizaje en el siglo XXI al concepto de la naturaleza humana. Y acá hay unas ideas fundamentales. Tenemos que aprender, y les decía siempre para qué. Yo creo que tenemos que aprender, y esta es una postura personal, para primero cuidar nuestra naturaleza física, para saber cuidar nuestro cuerpo. Es lo básico. Entender cómo debemos cuidar nuestro cuerpo a nivel nutricional, a nivel de un sentido también de ejercicio físico, de psicomotriz. Y a nivel espiritual tenemos que también aprender para desarrollar nuestra inteligencia al más alto nivel para buscar siempre la verdad y que nadie nos engañe. En la medida que tú conoces más, aprendes más, vas a poder reconocer la verdad y nadie te podrá engañar. Y también en la medida que aprendes más, vas a poder fortalecer tu voluntad de una serie de virtudes que te van a forzar a buscar el bien y no vas a inclinarte por el mal. Por tanto, el aprendizaje en el siglo XXI, y esto no es nuevo, esto más bien es muy antiguo, siempre tiene que no salirse de lo esencial, tiene que cuidar siempre la naturaleza humana y tiene que hacer para que el ser humano esté en mejores condiciones de trascender, cuidando su cuerpo y cuidando su dimensión espiritual a nivel de inteligencia y voluntad para que busque la verdad y el bien y siempre cuidando la salud mental como un elemento principalísimo para lograr su perfeccionamiento humano. Les hablaba de virtudes, las voy a pasar muy rápido, pero es importante el desarrollo de una serie de virtudes, miren ustedes, en el ámbito de la mejora y el crecimiento personal en la búsqueda del bien. ¿No? Aprendizaje en todo momento, aquí les digo, o sea, en todo momento puedes crecer en generosidad, en fortaleza, en responsabilidad, en sinceridad, en amistad. Esto es un continuo crecimiento, por ejemplo, en el lado espiritual a nivel de la virtud. Tienes que tener cuidado porque también se puede aprender cosas malas y esto es importante decirlo y en el siglo XXI mucho más fácil también. Y se puede caer en vicios, en soberbia, en lujuria, en ira, en pereza, en envidia, en gula, en avaricia, en estos vicios, grandes vicios que han llevado al mundo, y eso es lo que hay que combatir en el siglo XXI, a grandes problemas sociales, ¿no? Porque la gente aprendió cosas negativas también. Entonces, uno de los retos del siglo XXI es poder luchar definitivamente y con conciencia en desterrar todos estos males de la sociedad, pero con cuidado, porque hoy día con esta velocidad de aprendizajes que ocurren, también aprendemos cosas malas y eso no debe continuar. Esta figura me gustaba mucho porque también resultaba uno de los problemas, ¿no? ¿Cómo está el mundo hoy? Decía vos. En América Latina le dice, mamá, cuando crezca quiero ser maestra, ¿no? Y la mamá le dice a la niña emocionada, ¿acaso no quieres cambiar el mundo? Ya le podrán preguntar a María Ruskanen, que me acompaña hoy día, que es finlandesa. Y en cambio en Finlandia dice, mamá, cuando crezca quiero cambiar el mundo. Entonces la mamá le dice, entonces sé maestra, educa. Es un poco como está el Perú hoy, ¿no? O sea, y esto es verdad, muy poca gente estudia educación, por ejemplo, en la universidad. Muy bien. Voy a ir llegando a un punto clave, esto. A nivel de aprendizaje, en el siglo XXI les quería destacar que debemos cuidar mucho el aprendizaje a nivel de inteligencia y de buscar crecer en competencias. A nivel de comunicación, de manejo de información, razonamiento cuantitativo, pensamiento crítico, ciudadanía, pensamiento innovador. Y a nivel de voluntad les mostraba ese esquema, ¿no? Crecer en virtudes humanas y desarrollar un adecuado nivel socioemocional. Este esquema es introductorio, pero creo que me hace mucho sentido para poder entrar un poco en la propuesta que tiene la UPC para formar los educadores del siglo XXI. Nuestro modelo, y de esto ya hablaremos más adelante,
reúne estas competencias que forman la parte intelectual para poder enseñar adecuadamente a los aprendices del futuro, tanto a nivel de competencias generales como competencias específicas. Esto es bien importante. Pregúntate tú si hoy día eficazmente eres una persona, si te dedicas a la educación, que integra eficazmente las tecnologías en el aprendizaje. Si, por ejemplo, eres una persona que sabe diseñar procesos de aprendizaje adecuados, que atienden a la diversidad, que son multidisciplinarios, que favorecen el trabajo cooperativo. Si eres una persona experta en la facilitación de los aprendizajes. Si sabes evaluarlos. Y si aplicas la gestión e innovación educativa permanentemente. La inteligencia emocional, si realmente eres una persona con un alto índice de inteligencia emocional, que puede ser desde su conducta referente para los aprendices del futuro. Este esquema es muy importante a nivel de competencias y va cerrando mi participación. Nosotros, esto según Ginny Newman en el 2015, debemos buscar desarrollar competencias para que la persona pueda pensar, comunicar y hacer. Es un resumen muy interesante de competencias, pero ven que tiene, y esto lo colocaba al final para que vean que hace sentido todo lo que decía inicialmente. Son conceptos nuevos, son aprendizajes nuevos para el futuro, que son cada vez más importantes ponerlos en nuestro día a día como tareas pendientes. Ser competente significa que una persona tiene un conjunto amplio de habilidades fiables para desempeñarse adecuadamente en un universo de tareas en diferentes contextos y campos. Esto lo dice Ginny Neumann. Y sobre ese punto quiero destacar algo. Le agrega a esta definición un autor, Tobón, dentro de un contexto ético. Es decir, la persona desarrolla todas las competencias que hemos hablado ahora, la inteligencia emocional, busca la verdad, busca el bien, como lo hemos propuesto en este esquema, pero para servir, para hacer un bien a la comunidad, para trascender. Entonces, para cerrar mi participación, quería y darle paso a la participación de la profesora María Ruskanen. Quiero destacar que debemos, como conclusiones de esta primera parte, siempre cuestionémonos qué es el aprendizaje, cuándo ocurre y para qué se da y en qué momento se da. Y analicemos nosotros a nivel de este esquema si estamos preparados para los retos del futuro. Cómo está nuestro nivel de comunicación escrita, de comunicación oral, en español, en inglés, nuestro manejo de información, nuestro pensamiento crítico, nuestra ciudadanía como competencia, el pensamiento innovador, cómo estamos a nivel personal, a nivel de nuestra voluntad, a nivel de las virtudes humanas, y cómo está nuestra salud mental a nivel de inteligencia emocional. Esto tal cual, este esquema, que como educador debemos tenerlos muy desarrollados, también debemos transferirlo a los estudiantes del futuro para que ellos sean ciudadanos de bien en el futuro. Con esto cierro mi participación y le doy la bienvenida a la profesora María Ruskanen para que continúe con la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Espero que todos me escuchen bien. Es un gusto compartir esta noche con ustedes. En primer lugar, felicitaciones por animarse a seguir aprendiendo a esta hora del día. Me imagino que todos ya han completado un día laboral largo y el hecho de que estén aquí habla muy bien de ustedes como educadores. Como Manuel ya hizo un poquito referencia, yo vengo de un país donde felizmente la carrera docente es sumamente valorada. ¿Por qué? Justo por la pregunta que hizo Manuel. ¿Para qué nos sirve la educación? Y la respuesta en Finlandia está sumamente clara. El objetivo principal de la educación, especialmente cuando estamos hablando de educación inicial y básica, es formar buenos ciudadanos, formar buenas personas y buenos ciudadanos. Por ende, a los profesores finlandeses no les preocupa ni un poquito el tema de los robots, el tema de la tecnología, que si van a perder su empleo, porque todos lo tienen clarísimo, que su primer tarea, la tarea más importante, es formar a buenas personas y buenos ciudadanos, y en esa tarea nadie jamás los podría reemplazar. El tema que quiero resaltar hoy en día es una competencia que se considera una competencia transversal en el sistema finlandés. El sistema finlandés siempre ha estado orientado a mirar hacia el futuro. Nuestros planes de estudio, el currículo marco nacional que tenemos, siempre busca mirar
mínimo unos 5, preferiblemente 10 años hacia el futuro y tratar de preparar, alinearse con esos cambios que se vienen y lograr que el plan de estudios esté muy alineado con esas competencias que se van a requerir. Entonces, hoy en día quiero hablarles de competencia digital, pero en un sentido muy amplio de la palabra. Entonces, no quiero que ahorita se me cierren y digan, ay, no va a hablar de programación y codificación, y ay, ese tema a mí no me interesa. Yo soy humanista, yo soy más humanista. Bueno, yo soy sumamente humanista, les digo también. Y la verdad es que esta competencia digital, como se las voy a presentar hoy día, tiene que ver no tanto con saber programar y codificar, que sí es parte, pero como pueden ver en el gráfico que he hecho hoy día, es una séptima parte de todo el pastel. Entonces, de lo que estamos hablando realmente es la capacidad de entender el mundo actual, entenderlo en toda su complejidad, de poderlo evaluar críticamente. ¿Qué es lo que nos están diciendo? ¿Quién lo está diciendo? ¿Por qué lo está diciendo? ¿Por qué me dejan ver solo una parte de la realidad? ¿Por qué me mantienen en una burbuja informativa, por ejemplo? ¿Qué puedo hacer para salir de la burbuja? ¿Cómo puedo proteger mi bienestar digital frente a esta constante, este tsunami de información y desinformación? ¿Cómo me puedo cuidar a mí, mi integridad, mi bienestar socioemocional también, y el de mis hijos o de mi familia? Mis relaciones interpersonales frente a este cambio que se está dando en la sociedad. Y finalmente, lo más importante, ¿cómo puedo ejercer influencia y trascender en este nuevo mundo? Tengo que tener nuevas formas de comunicarme, tengo que aprender nuevas formas de colaborar, comunicarme, ser más creativo en la forma que me expreso, manejar más herramientas también audiovisuales para realmente lograr que me escuchen. Porque es importante entender cómo se mueve el mundo actual y cómo yo puedo ejercer influencia. Si yo tengo algo sumamente importante que decir, ¿cómo puedo lograr que me escuchen? Entonces aquí tenemos una imagen que he hecho para mi blog. Hago un poquito de marketing aquí, aprovecho. Mi blog se llama Educación Hoy, educacionhoy.info, para los que quieran seguir mi blog. Y aquí he identificado 7 elementos claves en relación a la competencia digital. ¿Y cómo definimos la competencia digital? Es el uso seguro, crítico y responsable de las tecnologías digitales para estudiar, trabajar y participar en la sociedad. Entonces está muy conectado con el concepto de la democracia y con la ciudadanía también. Entonces el primer elemento sería la alfabetización informacional y de datos. El segundo elemento, comunicación y colaboración. Tercer elemento, creación de contenidos digitales, y esto se incluye también programación. Cuarto elemento sería el pensamiento crítico y resolución de problemas. El quinto, la alfabetización mediática. El sexto, la seguridad. Esto incluye temas como bienestar digital y competencias relacionadas a la ciberseguridad. Y finalmente, temas relacionados con propiedad intelectual. ¿De dónde saco yo este marco? Este es un marco que usan estudios de la Comisión Europea, o sea, es un marco europeo. Ahora, normalmente se agrupan en 5 elementos. Yo lo he querido hacer un poquito más evidente, destacar un par de temas que yo considero muy importantes, como la alfabetización mediática y los temas relacionados con propiedad intelectual, porque creo que son los que más se están dejando de lado en muchos sistemas educativos, y es sumamente importante. Pasamos de lámina, por favor. Entonces, si ya tenemos una idea de qué va a ser importante, qué es importante en relación al mundo que se viene, cómo alfabetizamos para este mundo virtual, ahora preguntamos el cómo. Y aquí también es muy importante tener claro ciertas definiciones básicas. Entonces, yo veo que mucho en el discurso, digamos, en la conversación pública, en los medios, se habla de pedagogía, 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 para todos los niveles. Pedagogía también en contextos donde estamos hablando de estudios superiores. Pero en realidad hay una gran diferencia en cómo deberíamos estar enseñando
a las personas dependiendo de su edad y de su experiencia. Entonces, aquí quiero presentar también algo que próximamente se va a publicar en mi blog, la diferencia entre pedagogía, andragogía y eutagogía. Entonces, pedagogía se refiere a enseñar a niños. Eso, la traducción literal es guiar a un niño. Y luego tenemos a la andragogía, que es la forma adecuada de educar a un adulto con experiencia ya del mundo real. Y finalmente la eutagogía, que se presta en los casos cuando tenemos a un adulto muy maduro en cuanto a sus procesos de aprendizaje y su experiencia educativa también. Estamos dividiendo en dos tipos de adultos dependiendo de su experiencia. Y ya dependiendo de si estamos hablando de pedagogía, andragogía o eutagogía, podemos identificar diferencias en cuanto al nivel de motivación del estudiante para aprender, el rol de la experiencia previa del estudiante en el proceso de aprendizaje, el rol del instructor en el proceso de aprendizaje, que realmente la instrucción es mucho más relevante en la etapa de la niñez, y finalmente la aplicabilidad en un ambiente virtual. Entonces, esto es un tema que vamos a estar conversando bastante también en el marco de la nueva maestría en educación, para que los futuros educadores y líderes educativos tengan muy claro que estos tres conceptos requieren de políticas educativas diferentes también. Vamos al último. Y ahora que hemos tocado el qué y el cómo, venimos a la pregunta más importante, como bien Manuel ha mencionado. ¿Para qué? ¿Por qué? Esto siempre tiene que ser en realidad la primera pregunta. Mucho veo que hay muchos eventos donde nos enfocamos en el qué, cuál es ahora la competencia la más importante y cómo la vamos a desarrollar pero no se toca tanto la finalidad. ¿Para qué? Entonces aquí una pequeña cita de mi blog, donde cuestiono fuertemente el concepto de nativo digital. Considero que, bueno, ahí muestro evidencia científica sobre este tema y el hecho de que hoy en día las personas que hemos crecido entre dispositivos, estoy hablando de personas que han nacido a partir del año 1980, igual enfrentamos este tsunami de información y desinformación con mucha ingenuidad. Requerimos mucha alfabetización mediática, alfabetización informacional y de datos para poder manejar, poder calificar, poder filtrar, poder entender, poder analizar y finalmente competencias, creatividad, colaboración y comunicación para poder ejercer realmente influencia en este nuevo mundo y hacer que nuestra voz sea escuchada. Entonces, si pienso entre generaciones, a mi padre, que era una persona, un aprendiz a lo largo de la vida, no ha fallecido felizmente, a él jamás se le hubiera ocurrido, obviamente, empezar un blog, ¿no? Sería lo último y aún, o sea, imposible que mi papá escriba un blog. Pero así cambian los tiempos y aunque yo he crecido en un ambiente que no propicia, digamos, armar un blog, igual yo he identificado que hoy en día la información, si yo quiero que mis mensajes lleguen a un público más allá de mi círculo íntimo, yo tengo que lograr una manera de comunicar mis ideas de forma, digamos, atractiva para un público moderno que se la pasa más que todo recibiendo su información en dispositivos. Entonces, así nos vamos adaptando como personas, como investigadores, como escritores y si queremos ejercer algún tipo de influencia en el mundo, en un sistema democrático, tenemos que lograr estas competencias. Bueno, les agradezco mucho su atención. Ahí está la dirección de mi blog. Encantada de recibirlos en mi comunidad para seguir conversando sobre estos temas. Gracias. Muchas gracias, María. Pues te agradecemos tu participación. María es parte del equipo de profesores ya del pregrado en la Facultad de Educación, o el curso de Políticas Educativas, y también en la Maestría de Educación con el curso de Aprendizaje Colaborativo e Interdisciplinario. Por favor, te agradecería que pongas en el chat la dirección de tu blog
porque hay gente que está preguntando sobre el mismo y muchas gracias por tu participación, por tu participación el día de hoy. Gracias. A continuación quiero presentar a Fray Elías Neira. Él es también profesor de la Facultad de Educación y de la Escuela de Posgrado en la UPC, dirigiendo el curso de Liderazgo Educativo. Adelante, Elías, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Manuel? ¿Qué tal? Mucho gusto con todos. Buenas tardes. Y bueno, también pues poder compartir con ustedes. Justamente una cosa que me llamaba la atención, con la cual coincido completamente, es que Manuel nos hablaba de por dónde va la educación del siglo XXI y en el centro de la pantalla aparecía la personalización. Una de las grandes tendencias en la pedagogía del siglo XXI gira en torno a la personalización. Y para la personalización se vuelve fundamental, por un lado, todo el tema de las competencias digitales, justamente como les ha hablado María, y por otro lado, lo complementa justamente el desarrollo de las habilidades socioemocionales. Y quisiera referirme un poquito más a este segundo elemento que también es fundamental, ¿no? Y muchas veces lo primero que tenemos que preguntarnos cuando vemos la pantalla es: ¿a qué le tienes miedo? ¿Le tienes más miedo al dinosaurio o le tienes más miedo a la tecnología? Y el dinosaurio pues simboliza pues una serie de documentación, una serie de cosas en la cultura en la cual estamos muchas veces y en nuestras instituciones que lamentablemente hacen que no nos podamos mover rápidamente y que estemos al borde de la extinción en una situación de crisis como la que estamos atravesando en la pandemia, ¿no? Y realmente lo que tenemos que tener miedo no es a la tecnología, que es una herramienta, es un elemento, sino realmente tenemos que tenerle miedo a esta burocratización y esta lentitud y el hecho que nosotros nos hayamos quedado en Jurassic Park. La siguiente. Y entonces, cuando hablamos de las situaciones que hemos ido atravesando, ¿no? Especialmente las escuelas, nos encontramos que el liderazgo educativo centrado en el aprendizaje, que es fundamental, tiene que darnos tres cosas. Cuando uno ejerce liderazgo en las escuelas, en las instituciones educativas en general, a partir de las situaciones de crisis que hemos estado atravesando, pues lo que buscamos con la maestría es desarrollar estas habilidades, estas competencias que nos permitan desarrollar cada vez más y ponerle el acelerador para aprovechar estas crisis como una oportunidad y no solamente como una situación problemática o compleja y que de repente nos va a llevar hacia algo negativo. Aprovecharlo como una oportunidad implica estar preparados para poder correr la ola, para poder surfearla. Y en ese sentido hay tres elementos que considero que son fundamentales y que se tienen que desarrollar en estas competencias y que en las cuales ponemos el foco en esta maestría. Lo primero es que en el liderazgo se necesita dar dirección, ¿no? ¿Hacia dónde vamos a ir? Es como el GPS hacia el cual tenemos que orientarnos. La siguiente. Y cuando hablamos de darle dirección, pues estamos hablando de, en primer lugar, pues entender que en una situación de crisis que cada vez van a ser mucho más continuas. Esta vez nos ha caído una cuarentena, quizá inesperada, una situación de crisis humanitaria como la que estamos viviendo, pero está bien, quizá no nos esperábamos esta crisis y esta pandemia, y eso que ya Bill Gates la anunciaba, sino que también, pues lo que sí estábamos cada vez preparados a que en cualquier momento podía pasar en Lima, por ejemplo, y en cualquier parte del país, es un terremoto, que nos hubiera puesto también en una situación bastante complicada. Entonces, en una situación de crisis, pues el liderazgo se encuentra en que o nos confirman la confianza nuestros propios equipos de trabajo, los padres de familia, los estudiantes, o vamos a bajar ese nivel de confianza que tengan sobre nosotros, ¿no? Es importante siempre comunicar por eso el propósito. ¿Cuál es tu misión? ¿Cuáles son nuestros valores? Eso se vuelve fundamental. Ser capaces de exigir siempre lo mínimo, pero con firmeza, ¿no? Hay que dar mucho más autonomía, más flexibilidad, más empoderar a nuestros equipos y menos control. A veces cuando queremos controlarlo todo, al final lo que hacemos es burocratizar y no permitir desarrollar personas que desarrollen esta autonomía y que justamente por ello puedan resolver problemas complejos inmediatamente, ¿no? Y que esto se ha vuelto fundamental en esta crisis que estamos viviendo, ¿no? Tomar decisiones consensuadas. ¿Cuántas veces tomamos decisiones solos y al final, pues, no es lo más adecuado porque las personas que tienen las respuestas están dentro de nuestro propio equipo de trabajo? Hay que dar el ejemplo utilizando las TICs. Hay muchas formas en las cuales podemos nosotros desarrollar estas competencias digitales. Hay muchos cursos gratuitos y pues tenemos que dar el ejemplo siendo coherentes nosotros mismos, sabiendo utilizar y no exigirle a nuestros profesores cosas que nosotros no sabemos hacer. O le exigimos a nuestros estudiantes
utilizar ciertas herramientas que nosotros no nos atrevemos a utilizar, ¿no? Es importante ser coherente, honesto y transparente, ¿no? Va a ser muy importante porque se trata de un tema de confianza. Informar siempre con responsabilidad. Muchas veces apenas escuchamos algún rumor o alguna cosa que creemos que puede pasar, pues inmediatamente la anunciamos como algo oficial, como quien da la primicia, y al final lo que hacemos es alarmar a las personas e intoxicarlos de tanta información que no se sabe si eso es cierta o falsa, sin haber revisado las fuentes, ¿no? Haber indagado lo suficiente. Ser capaces de comunicar los logros y sostener la esperanza, eso es fundamental, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre hay que estar animando, sosteniendo la esperanza, ayudando a las personas a poder, con optimismo, con entusiasmo, con ecuanimidad, poder sortear esta crisis. La siguiente. Lo segundo es que además de dar dirección, ¿sí? La siguiente. Es importante también tener en cuenta que hay que proteger a nuestros equipos. La pregunta es en quién confiamos. Y necesitamos también que esa confianza sea mutua. La siguiente. Y justamente en quién confiamos y cómo poder dar protección a nuestros equipos va a implicar, por un lado, el generar confianza y escucha. Necesitamos ampliar nuestros círculos de confianza. No podemos seguir confiando solamente en los 3 profesores de siempre que les encargamos todo, los matamos porque tienen que encargarse de todo, porque solamente confiamos en ellos y después dejamos a los demás sin muchas responsabilidades y después nos quejamos de por qué no se sienten involucrados en la tarea o por qué no se ponen la camiseta, como muchas veces se dice, ¿no? Hay que velar mucho por la salud emocional de nuestros docentes. Hay que estar viendo si hay algunos síntomas, por ejemplo, como que alguien no está durmiendo, sufre de insomnio, de repente alguna persona no está comiendo a sus horas o no se está hidratando lo suficiente, alimentándolo de una manera balanceada. De repente hay que estar pendientes también del aseo personal, de los problemas de violencia familiar que quizás algún docente pueda estar atravesando, alguien de nuestro equipo. Y entonces hay que preocuparnos por las personas, hay que estar centrados en el aprendizaje de las personas y eso se vuelve fundamental para generar una cultura ética, ¿no? Como mencionaba Manuel, ¿no? Respetar el tiempo personal y familiar también. Ponerse la camiseta no significa que nos vayamos a divorciar al final de esta cuarentena. Pues se trata también que hay que respetar esos espacios y hay que organizarnos por eso de una manera que protejamos también esta salud, porque si no el profesor incluso no va a rendir. Podemos quemar el motor antes de tiempo, ¿no? Eso se vuelve fundamental y estamos trabajando con personas, ¿no? Mediar los conflictos entre los miembros de la comunidad, porque todos estamos tensos, hay mucho temor en el ambiente ante el riesgo que alguien se enferme en nuestra familia, o que nosotros nos enfermemos, o que tengamos alguna crisis económica y tantas otras cosas. Y por lo tanto es importante también resolver los conflictos entre las personas que pueden estar tensos y también no tomarlo nunca a lo personal. Acompañar con respeto y empatía también los procesos de luto, ¿no? No solamente podemos hablar de los problemas o del trabajo directamente y a mí no me corresponde lo demás. Somos seres humanos y el liderazgo parte de una visión mucho más personalista. Implica una visión en la cual realmente, si no hay un vínculo emocional, pues tampoco va a haber aprendizajes significativos. Todo aprendizaje significativo, como dice Auswell, pues entonces necesita también vínculos significativos. Dar reconocimiento de los héroes, eso es muy importante. Hay gente que está trabajando muchísimo para poder sacar una escuela adelante, una universidad adelante, cada una de nuestras instituciones educativas, y por lo tanto es fundamental que podamos también agradecérselos y poder en público aplaudir lo que se sienta reconocido, porque eso también vale la pena y se vuelven personas que van impactando positivamente la cultura, ¿no? Es importante también cuidar de la intoxicación de la información, ¿no? Porque muchas veces pues tenemos tanta información que nos cae por todas partes y que no toda es cierta, y de repente igual hacemos 1000 trabajos sobre el coronavirus, entonces al final pues terminamos todos intoxicados. La siguiente. Y por último, en tercer lugar, pues hablamos de la necesidad de dar organización. Un líder también tiene que decirnos qué hay que hacer, cómo nos organizamos en el trabajo. La siguiente. Y cuando hablamos de esta organización, pues hay que pensar en qué es lo que necesitan nuestros docentes. En primer lugar, nuestro plan de trabajo tiene que ser transparente. No se trata de que sea un tema de secreto de Estado en que nadie más debe saber y que solamente lo sabe la CIA, ¿no? Hay que comunicar de modo asertivo, ¿no? Frecuente, no podemos dejar de estar visibles como líderes para nuestros estudiantes, para nuestros profesores. Hablar muy claramente, ¿no? Y eso es muy importante
porque si no los comunicados a veces parecen teléfonos malogrados. Hablar directamente con las personas de manera formal e informal, por ambos canales, ¿no? Por un correo electrónico, pero también por WhatsApp, por una llamada por teléfono, etcétera, por un pequeño video, y al mismo tiempo oportuno. No podemos esperar que le mandamos la información una hora antes por WhatsApp y esperamos que todo el mundo se entere. Hay que mandar la información con lo suficiente tiempo para que todos estén enterados, porque si no generamos más estrés innecesariamente, ¿no? Generar redes de colaboración también es muy importante. Muchas veces repetimos el trabajo porque cada uno está acostumbrado a trabajar aisladamente, ¿no? Evitar la reunionitis. A veces los colegios se han llenado de tantas reuniones en su deseo de controlarlo todo, y eso no es liderazgo. Liderazgo centrado en el aprendizaje implica dar la suficiente autonomía, trabajar colaborativamente, de manera sincrónica y asíncrona, pero realmente también dar los espacios para que puedan avanzar su trabajo y no caer en una reunionitis que al final es totalmente ineficiente, ¿no? Y no esperar saber todo para comunicar. Hay muchos directivos que han esperado tener toda la información para recién ponerse a comunicar. Y eso es bien peligroso. Hay que salir a comunicar. Ni siquiera el presidente sabía exactamente qué iba a pasar la próxima semana, pero igual hay que comunicar todos los días, o por lo menos todas las semanas. No esperar saberlo todo, pues para comunicar eso se vuelve fundamental. Hay que comunicar siempre primero a los profesores. ¿Cuántos profesores me han llamado y me decían, desesperados, me entero de algo de colegio porque le mandaron un comunicado a los papás, ¿no? Y yo no sabía, entonces los papás vienen a preguntarme a mí, que me tienen más cerca, porque soy el tutor o el profesor de su hijo, y yo, pues, estoy en blanco, no sé qué decir, no sé qué responder, y entonces, pues, eso genera también mucha incertidumbre y mucha desconfianza, ¿no? No abrumarlos con cosas innecesarias, hay que hacer los mínimos para hacerlos bien, ¿no? Y siempre, pues, en ese sentido, también comunicar primero a los profesores toda la información antes que salga a los padres de familia y a los estudiantes. Cuando uno es capaz de comenzar a trabajar con estas cosas, pues entonces, si damos dirección, protección y organización, desarrollamos una serie de competencias que tienen que ver con el liderazgo que se necesita y que desarrollamos en la maestría de educación de la UPC, con miras a poder desarrollar estas competencias, ¿no? Y que de esa manera podamos estar preparados para asumir cargos, asumir cada vez más responsabilidades, porque a la hora de la hora, educar también es un tema de liderazgo y de transformar la cultura escolar. La siguiente. Y entonces, justamente por ello, es que pues animarlos a que esta sea una oportunidad de aprendizaje, porque no solamente estudian una maestría, sino que entran a ser parte de una comunidad de aprendizaje donde nunca dejamos de aprender todos de manera horizontal. Eso es un poco lo que quería compartirles, ¿no, Manuel? Muchas gracias, Elías. Muchas gracias, Elías. Excelente participación. Para dar cierre a esta primera parte académica, quisiera que en un minuto den su mensaje final Elías y María, mientras se van preparando. Yo voy a comentarles nada más que de todo lo que hemos podido ver en estos primeros 40 minutos, resulta fundamental que tenemos que regresar a lo básico en el siglo XXI, ¿no? Tenemos que regresar a los principios de nuestra naturaleza humana, al encuentro, al amor, al afecto. Y bien decía, yo tengo un amigo sacerdote, otro amigo sacerdote, porque Elías también es mi amigo, pero yo le preguntaba, amigo, pues, ¿qué puedo hacer para ser mejor maestro, no? Y él me dijo algo muy sencillo: si quieres ser un excelente maestro, tienes que querer a tus alumnos. Y me costaba al principio, esto hace ya 15 años atrás, pero después investigué en la antropología, en las humanidades, la vinculación del querer con sentido, y es realmente eso, ¿no? Es buscar el bien del otro, ¿no? Y trascender en el otro. Entonces, creo que eso es lo que necesitamos para que la gente aprenda en el siglo XXI, una vinculación afectiva, una vinculación personalizada, donde el maestro es ese líder y referente de la comunidad incuestionable, y además exigirle a las instituciones que reconozcan ese trabajo y le den todas las condiciones económicas al maestro para que pueda hacer bien su trabajo. Muy bien, Elías, un mensaje, por favor, en un minuto para cerrar esta primera parte. Sí, justamente el hecho de que cuando hablamos de aprendizaje estamos hablando de desarrollar competencias en nosotros mismos, y eso implica un proceso de autoconocimiento personal, implica siempre el hecho de que aprendemos a partir de la experiencia y la interrelación con los demás, que por lo tanto estamos hablando de un trabajo colaborativo,
y que implica al mismo tiempo siempre estar con el propósito claro y firme que estamos centrados en el aprendizaje. Muchas veces hacemos muchísimas cosas que al final no están centradas en el aprendizaje y no nos damos cuenta. Y pues muchas veces todo el mundo cree que sabe sobre educación, sobre fútbol y sobre muchas veces también de religión. Y a veces, pues, el gran dilema o el paradigma que no nos permite a veces aprender es creer que ya sabemos. Y siempre la humildad de poder revisarnos, de poder ver que hay quizá muchísimas cosas que no sabemos y que las podamos, por supuesto, pues no nos ayuda a crecer y a seguir aprendiendo. Y en ese sentido es bien importante lo que decía Manuel en su momento y también María, lo importante de poder basarnos en data científica para realmente hablar de aprendizaje, de pedagogía, que nos ayude a seguir aprendiendo y en la mejor forma de aprender. Porque si no, de lo contrario, pues se dicen muchas cosas que no necesariamente, que son más mitos que otra cosa. Entonces es muy importante que siempre uno sea de la carrera que sea, porque esta maestría es interdisciplinar. Pues eso ayuda el tema de tener gente de diversas especialidades, de diferentes carreras, pero que siempre saber sobre aprendizaje y cómo el ser humano aprende hace que todo tengas un enfoque completamente distinto, incluso no solamente para enseñar, sino para poder también aportar a las distintas carreras, ¿no? Y eso se vuelve fundamental. Excelente, Elías. Muchas gracias. María, un mensaje final de 1 minuto ahora antes de pasar a la siguiente parte, por favor. Sí, el mío va a ser 1 minuto finlandés versus 1 minuto latino. 1 minuto finlandés que empieza ahora. Yo creo que en el siglo XXI el rol del docente no se vuelve menos relevante, para nada. Ahora tenemos temas como este tsunami de información y desinformación, estar hiperconectados, temas donde realmente necesitamos a los docentes sumamente capacitados para que puedan cumplir varios roles. Uno es el de curador de contenidos. Los estudiantes necesitan que alguien sepa cómo distinguir la información de la desinformación y pueda orientar en ese sentido. Por otro lado, un guía y un referente, alguien que ayude al estudiante a descubrir su talento único, su propósito, la cosa que lo va a hacer feliz, el apoyo socioemocional que da un buen docente, que también tiene ese perfil. Por eso el perfil docente es sumamente importante. Los docentes deberían ser personas con mucha inteligencia emocional y poder brindar este apoyo socioemocional también. Y finalmente, ejemplaridad en el tema de lifelong learning. O sea, los docentes mismos, como bien decía Elías, ser el ejemplo de lo que significa querer seguir aprendiendo. Así como ustedes hoy día están conectados a esta hora, deben estar cansados, pero quieren seguir aprendiendo. De esa misma manera, ese es el mensaje que debe siempre dar el docente en todas las situaciones. Hoy en día necesitamos también ejemplaridad en cuanto a la lectura, no solamente competencias digitales, sino necesitamos docentes que lean, porque los niños realmente no van a agarrarle el gusto a la lectura, por ejemplo, si no ven ese ejemplo en los docentes y en su casa. Entonces, el rol del docente igual o más relevante que nunca hoy en día y en el futuro. Excelente, María. Muchas gracias. A continuación quiero presentar a Melissa Trujillo, quien va a presentar un video de la maestría en educación. Adelante, Melissa, por favor. ¿Qué tal a todos? Buenas tardes. Les voy a presentar el video de nuestra maestría en educación para luego dar pase a María Elena Figueroa, quien es la asesora de nuestra maestría. Muchas gracias. Gracias. Terminando la presentación de María Elena, vamos a explicarles un poco la maestría. En estas últimas décadas, diversos factores han impactado exponencialmente en nuestros hábitos, costumbres e inclusive en nuestra manera de aprender. El uso de nuevas tecnologías, la globalización, la accesibilidad a grandes cantidades de información y una demanda latente de profesionales más competentes y especializados son ejemplos de ello. Sin embargo, ¿nos hemos cuestionado cuánto ha cambiado la forma de educar o capacitar en nuestro país? En este contexto, la Facultad de Educación y la Escuela de Posgrado de la UPC han desarrollado la nueva maestría en educación,
dirigida a profesionales que encuentran en la docencia la oportunidad de impactar positivamente en la sociedad y contribuir con el desarrollo del país desde su profesión y expertise. Esta maestría está diseñada para quienes ejercen la docencia o desean incursionar en ella a nivel de educación superior. El egresado de esta maestría será capaz de lograr un excelente performance en la labor docente y brindar soluciones a los problemas de la educación contemporánea de manera innovadora y con sustento científico. Así podrá desempeñarse efectivamente como un educador de vanguardia y asumir roles directivos o consultivos en instituciones educativas y organizaciones del sector público y privado. La maestría otorga el grado oficial de maestro en educación y una mención en docencia superior y gestión del aprendizaje. Además, de manera opcional, el participante podrá formar parte de la misión académica internacional en Finlandia, un país referente en educación. La UPC está comprometida con la revalorización de la carrera docente. Es por ello que ofrece esta maestría a la comunidad para lograr transformar el sistema educativo peruano. Muchas gracias, Melissa. Ahora recibimos a María Elena Figueroa, quien tiene un mensaje importante que darnos. Hola María Elena, ¿cómo estás? Muchas gracias, Manuel. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, María Elena, sí te escuchamos. Sí, estoy aquí, bueno, para contarles sobre la inversión de la maestría. Bueno, con muchos de ustedes ya me he estado comunicando, tanto por correo electrónico como por teléfono. Esta maestría estamos iniciando ya el próximo 18 de septiembre. Como ven, tenemos ahí el tema de la inversión, que son 22.000 soles. Tenemos descuentos como prontos pagos y pago al contado. Le cuento, como ya sabrán, esta maestría ha tenido una gran acogida. Estamos próximos a cerrar el primer cierre de inscripciones, así que yo les pido que cualquier cosa que ustedes necesiten, por favor no duden en escribirme o llamarme y estoy encantada de poder ayudarles, ¿no? Allí están mis datos, mi correo electrónico maria.figueroa@upc.pe, igual mi teléfono para cualquier contacto, y consúltenme por favor lo que necesiten, siempre estoy atenta a sus correos, yo los he estado escribiendo, así que muchas gracias, director. Muchas gracias, María Elena. A continuación te agradezco tu participación y por favor, si están interesados en esta propuesta, pueden contactarla directamente. A continuación quiero presentarles un poco el programa de la maestría. Gracias por estar conmigo, esto va a tomar unos minutos más. Y también atender las preguntas que puedan tener en un momento. Muy bien, entonces el sentido de esta maestría se centra en la oportunidad que tenemos de impactar positivamente en las personas y contribuir con el desarrollo del país desde nuestra profesión y expertise. Hay dos, acá es un punto muy importante que quiero resaltar, es la oportunidad que tienes a través de esta maestría de aprender y también encontrar nuevas salidas profesionales. Si eres profesor de colegio, a través de esta maestría puedes postular a plazas en educación superior. Y no solo en las facultades de educación, sino también en distintas áreas, según la expertise o el tema que domines. Pero también puedes desarrollar nuevos emprendimientos en educación o puedes buscar también hacer labores de consultoría, sin descuidar un ámbito importantísimo para nosotros, que es el de potenciar tus cualidades de investigador, para poder desarrollarte también en esa nueva línea a través de la innovación educativa aplicada. Esta maestría está diseñada, pues, como les dije, para aquellos que ya son educadores o quieran serlo en el nivel de educación superior. Si ya eres docente de educación superior y ya tienes una maestría incluso, el hacer esta maestría en educación con el enfoque que ha planteado la UPC te va a permitir tener una especialización en los enfoques y las tendencias educativas que tiene el siglo XXI. Nosotros, los médicos, al igual que nosotros, o nosotros, al igual que los médicos, estamos en constante aprendizaje. La educación es de estas ciencias maravillosas que requiere que el especialista esté en constante aprendizaje. Por eso, si ya tienes una maestría, también puedes ver esta formación como una especialización de 2 años para encontrar nuevas oportunidades de despliegue profesional.
La maestría otorga el grado oficial de maestro en educación, otorgado por la UPC, y una mención, perdón, el grado oficial otorgado por la SUNEDU, por el Ministerio de Educación peruano y reconocido por la SUNEDU, y una mención en docencia superior y gestión del aprendizaje otorgada por la UPC. Esta maestría incluye un proceso de evaluación para el desarrollo personal, que es, vamos a llamarlo de manera sencilla y comparativa, como un análisis clínico de tus competencias personales, que al inicio, al término del primer año, realizamos en la maestría, para a partir de ese análisis saber en qué otras competencias tienes que mejorar en el término del programa. Uno de los valores también que cuenta este programa es que tiene profesores expertos en el campo de educación. Ya han visto a María, por ejemplo, Luzcanen ahora, que ha expuesto con nosotros, y a Elías Neira, pero contamos con una plana docente muy destacada. La estructura curricular, que esta es la parte más linda de esta maestría, y quiero decirles con total sinceridad, porque estoy a cargo de este programa, ha sido diseñado desde hace 5 años atrás, venimos pensando en el mismo. Y la verdad que para su diseño hemos recogido experiencias de expertos de muchos países del mundo. No sé si muchos saben de los que están aquí, pero nosotros en la UPC tenemos un Congreso Internacional de Educación desde hace más de 20 años, o sea, y internacional desde hace 6 años. Entonces, cada vez vienen expertos y no solo comparten sus experiencias con los participantes en el Congreso, sino son ellos también críticos de los modelos de formación que ofrecemos en la facultad. Esta experiencia, unido a otros socios que tenemos en la Facultad de Educación, nos ha permitido diseñar un programa de avanzada que está centrado en competencias y 4 áreas de aprendizaje. La primera, la didáctica, es decir, si potencia tus habilidades para el diseño, la facilitación y la evaluación del aprendizaje con una eficiente integración de tecnologías en todos los procesos de enseñanza que tengas que hacer. Luego, tiene una línea muy fuerte de liderazgo, un liderazgo centrado en el aprendizaje y aborda también el tema de aprendizaje, para que tú seas ese referente de la comunidad como un líder educativo que transforma el sector donde está. Y esto abre el aula, abre las tareas de consultoría, abre las tareas de gestión del aprendizaje. Acá hago una distinción, no es una maestría enfocada en gestión educativa, sino en gestión del aprendizaje. La diferencia radical es que solo atiende asuntos vinculados al aprendizaje. Los recursos materiales, los recursos humanos, los recursos vinculados o referidos a que el aprendizaje ocurre. Temas de gestión como temas legales, marketing o otros temas se abordan en otro tipo de educación. En esta no, nos centramos todo en el aprendizaje. Tiene una línea muy destacada en innovación educativa y resalto este punto como muy importante porque es la línea que ofrece la salida profesional de la consultoría educativa y el desarrollo de emprendimientos educativos distintos, siempre entendiendo la innovación como la atención de un problema en educación y la resolución del mismo con evidencia científica. Y aborda una línea muy interesante que es la de la investigación científica, donde procuramos pues darle todas las herramientas de formación metodológica al estudiante para que pueda sistematizar sus propias prácticas educativas y que pueda terminar el cierre del curso de Seminario Investigación 3 sus estudios con una tesis en formato de artículo científico. La idea es terminar la maestría con la tesis terminada y poder sustentarla 1 o 2 meses después para evitarnos ese trauma de terminé la maestría y soy egresado, pero no soy magíster. Nosotros tenemos que aprobar el último curso con el trabajo terminado y si se puede, sustentado. Entonces es una promesa linda que aborda, si ven ustedes, aborda temas de liderazgo, de diseño del aprendizaje, de facilitación, de integración de tecnologías, de redacción académica, de investigación, de diseño de proyectos de innovación educativa, de assessment, en fin, una serie de cursos y todos bajo un sistema de evaluación basado en proyectos y tareas continuas, donde propiciamos el despliegue y desarrollo de tus competencias permanentemente. No desarrollamos evaluaciones tradicionales, necesitamos una evaluación basada en proyectos, que esto lo hace aún más innovador, este programa.
La plana docente, pues, tiene una experiencia académica y directiva en muchas organizaciones del medio. Debo destacar la presencia de la profesora María Isabel Cifuentes, que actualmente es directora de calidad educativa en UPC, de la profesora María Ruskanen, que es asesora en asuntos políticos, económicos y comerciales en la Embajada de Finlandia y también cuenta con una maestría en liderazgo educativo en la Universidad Tank en Finlandia. Del profesor Elías Neira, que actualmente es presidente del Comité Estratégico Educativo de IPAE, de Lea Zulbont, que es consejera del Consejo Nacional de Educación y es consultora internacional de educación y diseño de sistema de aprendizaje, del profesor Carlos Arbaiza, que es profesor y asesor de tesis en la Facultad de Educación y está pronto a iniciar un doctorado en Japón, está por viajar hacia allá, pero desde allá dictará, de la profesora Daniela Chávez Cusi, que es máster en promoción de la lectura y literatura infantil de la Universidad Castilla de la Mancha, entre otros cargos, del profesor Geraldo Flores, especialista en análisis y difusión de resultados de la Dirección de Evaluación del MINEDU, entre otros muchos especialistas, no los quería cansar. Destacar algunos puntos claves. La maestría es una ocasión estupenda. Ahí voy a pedirle a Elías que comente un poco sobre el tema del networking, a María que comente un poquito sobre la riqueza de su país, de Finlandia, en este tema de la oportunidad de conocer sistemas educativos para entender el mundo, esta oportunidad de viajar a Finlandia en una misión académica opcional para los que deseen hacerlo, y sobre todo también tener una red de networking muy poderosa con la cual poder interactuar, ¿no? Algunos de ellos de la escuela de posgrado, pues es un ascenso en la vida, el estudio académico de una maestría que te permite conseguir nuevas ofertas laborales para ti, y la escuela de posgrado está muy bien posicionada en la comunidad. Muy bien, en ese sentido, quiero darle paso ahora a Elías Neira para que por favor nos dé su apreciación sobre la maestría en educación. Él es profesor en la línea de liderazgo educativo y cómo ha visto la primera experiencia, porque él ha entrado a enseñar en la primera promoción que inició el 18 de abril con 30 estudiantes en este contexto de pandemia de una manera virtual sincrónica. Muy interesante. A ver, Elías, adelante, por favor. Bien, justamente yo creo que más que entrar a una maestría es entrar al mismo tiempo a una comunidad de aprendizaje en las cuales uno termina la maestría y sigue siendo parte de esta comunidad de alumnis, de comunidad de aprendizaje en la cual todos seguimos contribuyendo en el aprendizaje de todos. Y eso es lo rico, eso genera un networking también muy importante en el cual todos nos ayudamos a seguir aprendiendo. Y en ese sentido, pues, la maestría permite y da muchas facilidades para ello. Ya en el primer ciclo la oportunidad de haber podido entrevistar cerca de 25 líderes educativos importantes de educación del país, como puede ser la ex ministra Flor Pablo, o puede ser de repente Mariana Rodríguez, que ha fundado la UPC, como también otras universidades de la UPN, como Cibertec, y que sigue ligado ahora a Empresarios por la Educación, o de repente León Trattenberg, u otros tantos líderes de opinión en el sector de educación que son fundamentales, y el hecho de poder interactuar con ellos en esta comunidad de aprendizaje desde el primer ciclo hace que sea muy enriquecedor y que podamos aprender de la experiencia, además de la investigación y los papers a los cuales podemos acercarnos, como también una serie de investigadores globales que también están vinculados a través de los diferentes convenios que tiene la universidad. Creo que otro elemento fundamental es que la universidad UPC pues está realmente centrada en desarrollar competencias, ¿no? El enfoque por competencias realmente no solamente se queda en el papel, sino que realmente se vive en el día a día de las clases. Otro elemento muy importante es que coordina bastante bien la parte sincrónica con la parte asíncrona de los procesos de aprendizaje. Y también que en medio de esta pandemia, pues la UPC en 7 días ya estaba lista para poder comenzar las clases a tiempo sin ni un solo día de retraso, tanto en pregrado como en posgrado. Y que ya era parte de su cultura, y por lo cual no solamente fue, en el caso de la UPC, pasar clases, Sí, una charla. tener la experiencia de no solamente pasar de las clases, Todavía que eran tengo el link. presenciales, pasarlos a nivel virtual, Todavía sino tengo que el link. realmente fue la oportunidad. Mañana lo cierro todo, ¿ya? Sí, sí, por favor pueden apagar el micrófono para no interrumpir. Gracias. Y entonces, justamente la posibilidad que la universidad tenía de realmente no solamente pasar las clases presenciales, las virtuales,
como porque no le quedaba otra, sino que realmente todo lo que implica una cultura de educación a distancia y digital, en las cuales ya la universidad estaba inmersa y por lo tanto no fue una novedad. Por otro lado, también el enfoque internacional que tiene y los convenios que tiene, que seguro ya María va a poder profundizar en ello. Y también, por otro lado, pues un enfoque interdisciplinar en el cual se aporta a cada uno de las distintas carreras, diferentes estudios que tiene, y que de manera horizontal todos comparten en esta comunidad de aprendizaje, también hace que sea muy enriquecedor. No solamente aprendemos de los maestros, de los profesores que tienen la maestría, sino aprendemos de todos los del alto nivel y de todos los miembros y participantes que están estudiando con nosotros. Muchas gracias, Elías. Excelente participación. Sabemos de tu entrega en las clases y de tu compromiso con los estudiantes. Es real, o sea, el networking que se produce a través de los referentes que tenemos en la maestría también es importante valorarlo en un estudio de posgrado muy alto, porque ese networking te permite después a ti establecer relaciones de amistad y de contacto para buscar después tener un contacto nuevo con distintos escenarios. Quiero dar ahora la palabra a la profesora María Ruskanen para que por favor nos cuente un poco más sobre su opinión de la maestría y de la relación que tenemos con la Universidad de Jyväskylä y ahora también con la Universidad de Tangent para hacia la misión académica en el futuro de esta maestría. Adelante, María. Sí, gracias, Manuel. Bueno, en primer lugar, quiero subrayar varios de los mismos puntos que ya mencionó Elías. ¿Cuál es la diferencia de estudiar a nivel maestría comparado con los estudios que hayan, las experiencias que hayan podido tener ustedes durante sus estudios universitarios anteriores? Acá lo que más va a destacar es la posibilidad de aprender entre pares. Yo acabo de terminar una maestría en liderazgo educativo en Finlandia, la cual se parecía mucho en los contenidos a esta maestría. Y realmente, si tomamos como punto de partida este concepto de eutagogía versus pedagogía, a lo que a un adulto que ya tiene experiencia laboral relevante y experiencia académica, como tienen los profesionales que van a aplicar a esta maestría, lo que más enriquece la experiencia de aprendizaje en ese contexto es el aprendizaje entre pares. Entonces, a eso hay que sacarle todo el jugo realmente. Mucho trabajo colaborativo, mucho compartir experiencias. Si quieren leer un poquito más sobre la teoría de Siemens, que se llama la teoría del conectivismo, van a ver cómo todo este conocimiento hoy en día que tienen los profesionales y las redes que se forman entre los profesionales se vuelven la nueva forma de aprender a lo largo de la vida. Entonces, esta maestría más que nada les va a dar la posibilidad de vincularse con otros grandes profesionales, con otros perfiles que van a complementar el perfil que ustedes ya tengan y puedan nutrirse de ellos, de sus conocimientos, de sus experiencias. Otro tema relacionado a Finlandia. Bueno, el study trip, el viaje de estudios que se va a hacer a Finlandia, va a ser una oportunidad también de ver otra manera de entender la educación, o sea, una filosofía educativa bastante diferente a la tradición, digamos, angloamericana que ha instruido bastante a los sistemas educativos en Latinoamérica. Entonces, nosotros tenemos una filosofía educativa 100% basado en conceptos como la colaboración, también el tema de la valorización del trabajo del docente, la autonomía, la confianza, temas que cambian la dinámica dentro del aula. Y va a ser muy interesante para ustedes ver cómo se generan esas comunidades de aprendizaje, cómo los docentes se apoyan entre ellos, innovan, investigan, publican, crean sus propios materiales, sus propios libros, cómo la docencia realmente se vuelve en una profesión altamente valorada dentro de la sociedad que requiere mucho profesionalismo, muchísimo profesionalismo y muchas capacidades de investigación también y de aprendizaje continuo. Entonces, estos dos elementos y finalmente lo que a mí me gustaría introducir
en las clases que yo voy a dictar, en el curso que yo voy a dictar, es también realmente animar a los participantes a participar. Hoy en día es muy fácil participar virtualmente en conferencias internacionales, entonces animarlos a que en grupo, podemos ser un grupo de docente con algunos estudiantes o un grupo entre estudiantes, de publicar un póster, un pequeño artículo y presentarlo virtualmente en una conferencia internacional. Eso sí me gustaría promover. Entonces va a ser muy emocionante, vamos a aprender haciendo realmente, no va a ser sumamente unilateral, donde pasivamente se escucha lo que alguien tiene que aportar, sino se aporta entre todos, se co-crea conocimiento entre todos y eso lo hace un aprendizaje realmente significativo. Gracias. Muchas gracias, María, por tu participación. Ahora le doy el pase a Melissa para que por favor pueda hacernos las preguntas que quedaron pendientes de parte de la audiencia que se han hecho en el chat. Adelante, Melissa, por favor, estamos atentos. Yo voy a ir dirigiendo a quien vamos respondiendo o con libertad, Elías, María, si quieren responder también pueden hacerlo, por favor. Y voy a desactivar el modo de compartir para mirarnos un poquito y si quieren prender sus cámaras todos sería lindo para poder vernos un poco más entre todos, ¿no? Adelante, Melissa, con las preguntas, por favor. Muchas gracias, Manuel. Bueno, en nombre de la Escuela de Posgrado UPC queremos agradecer a nuestro director de la Maestría en Educación, Manuel Rodríguez, por la excelente charla que ha dictado junto a María Ruscán y Elías Neira, quienes nos acompañan esta tarde. Ahora, bueno, daremos inicio a la ronda de preguntas que los participantes nos han dejado a través del chat. Tenemos algunas preguntas acerca de cómo funciona el programa de maestría con la experiencia en Finlandia. Ok. Sobre esa primera pregunta, lo primero que voy a destacar es, tenemos un convenio con la Universidad de Jyväskylä que se ha firmado hace muchos años. Entonces, esta también es una oportunidad para que la gente que estudia pueda hacer algún intercambio con esta universidad a nivel de investigación o para tener una breve estancia allá, más allá de la misión académica. Y hemos también adoptado buenas prácticas para nuestro currículo de distintos autores, pero especialmente también el considerar a María Ruscán en nuestro equipo de profesores. Ella tiene esa misión de inyectar mucho del sistema educativo finlandés a los estudiantes. María, un comentario adicional sobre el tema, por favor. Sí, la UPC tiene un convenio interinstitucional con la Universidad de Jyväskylä que cubre también el nivel posgrado en las carreras, en la Facultad de Educación. Entonces, esto permite estadías entre algunas semanas hasta 6 meses en la Universidad de Jyväskylä en calidad de intercambio. También se ha contemplado un study trip, que sería algo más enfocado, algo más corto, enfocado en visitar escuelas, en conocer las prácticas. También existen, Finlandia siendo el líder mundial en educación, en cierta manera se han generado muchos eventos muy innovadores, que ya no estamos hablando de la conferencia típica, sino estamos hablando de festivales, se les llama ya festivales de educación, que ya es una experiencia multisensorial sumamente interesante, a la cual podríamos participar. Ahora no sabemos cómo va a continuar van a continuar las cosas internacionalmente, tal vez virtualmente o si se puede presencialmente. Pero tenemos esos vínculos muy cercanos también con mi alma mater, que es el TAMC, donde podemos intercambiar, siempre podemos o vamos a tener, mejor dicho, a docentes finlandeses también en nuestras clases como guest lecturers, entonces vamos a tener pequeños aportes en los cursos también desde Finlandia. Excelente, María. Y de hecho, más allá también de ir cuando me propusieron qué país puede ser el referente para la visita, más allá de todo su sistema educativo, yo creo que la excelencia de Finlandia es su sistema comunitario, es como viven en comunidad. O sea, son gente que realmente vive para el bien común, ¿no? Es muy interesante pasear por las calles, mirar la ciudad, entender la cultura, mirar sorprendentemente cómo todos viven bien. Yo me acuerdo que llegué a esa ciudad, de la ciudad de Helsinki,
en los días previos al aniversario de los 100 años de independencia finlandesa. Y me acuerdo que lo que más me sorprendió, bueno, primero que vi fiesta por todos sitios, pero una fiesta comunitaria, pero vi una mesa de banquete que tenía como no sé, 500 metros creo. Y eran mesas que había puesto la comunidad y la gente llegaba con su comida y todos celebraban en un ambiente muy, muy, muy realmente lindo. Entonces, todo eso es lo que ha hecho del sistema finlandés muy robusto, muy, con un sentido de educación, que todo educa, ¿no? Eso es creo que lo más ejemplar que desde mi punto de vista, claramente, ¿no? Sí, adelante, Melissa. Gracias, María. Bien. Muchas gracias. También nos hacen la consulta acerca de la modalidad de la maestría y si es validada por SUNEDU. Muchas gracias. Debo dar algunos alcances muy importantes. Esta maestría se va a dictar, está diseñada y está prevista, si es que la pandemia lo permite, que se dicte presencialmente en el campus Monterrico de la UPC, que está ubicado en Surco, los días viernes y sábado. Viernes por la tarde y sábado por la mañana. Viernes de 5 a 10 y sábados de 8 a 1. Ese es el horario. Mientras las disposiciones sanitarias que da el gobierno no permitan regresar al campus, tenemos previsto iniciar las clases de la maestría ya con la experiencia que hemos tenido en el modelo virtual sincrónico live. Es decir, como hemos tenido la clase ahora, tal cual es. En el mismo horario, en vivo y en directo con tus profesores y con tus compañeros, podrás recibir las clases vía la plataforma Blackboard Collaborate Ultra, que es una plataforma de avanzada. Y yo creo que, desde mi opinión, recibir las clases de esta manera incluso es mucho mejor, porque tiene muchas ventajas, Siempre es lindo conocernos y vernos, pero al ser una maestría que es más de compartir a nivel oral o de diseñar cosas y sobre todo que ustedes, los estudiantes, hagan cosas, resuelvan sus proyectos, resulta muy atractivo hacerlo de esta manera. Pero si podemos regresar mañana a los campus porque el gobierno lo autoriza, lo vamos a hacer. Esa es la promesa. Pero mientras tanto, está todo previsto para que se haga de manera virtual sincrónica. Y ya hemos tenido una experiencia muy agradable con nuestros estudiantes que iniciaron el 18 de abril y ellos van muy bien en sus estudios de maestría. Elías, ¿tú quieres complementar ahí la experiencia de estos? Tú tuviste la primera clase ahí, pues, a los 30 alumnos, ¿no? En virtualidad. Justo me tocó la primera clase y realmente yo al comienzo, si bien había dictado en clases virtuales a distancia, pues nunca, o sea, siempre eran clases esporádicas en medio de una realidad presencial. Pero ya el hecho de que solamente nos hemos conocido virtualmente, pues al comienzo le tenía un poco de temor de que quizá el vínculo no iba a ser el mismo. Pero al contrario, justamente se permitió y dio las facilidades, dadas las herramientas. El Blackboard es una plataforma también estupenda, que permitió justamente, al contrario, un nivel de vínculo y de interrelación con las personas y con los maestrados, con los estudiantes, pues de una manera muy horizontal, en las cuales muchos estudiantes que quizá en una clase no se hubieran atrevido tanto a participar, pues allí participaban incluso con un nivel de profundización bastante alta. El hecho de poder tener foros virtuales también hizo que el aprendizaje asíncrono, o sea, que no era el mismo tiempo que estuviéramos conectados, pues también fue bastante enriquecedor. Y la preparación misma con los cuales los estudiantes llegaban a la clase hacía que sea muy rico y, como decía María, este aprendizaje entre pares se volvió fundamental, ¿no? Y eso es lo rico de una maestría a diferencia después de un pregrado, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Elías. Y sobre la pregunta de la SUNEDU, debo decir en primer lugar que todos los programas que se lanzan en la UPC, todos, en primer lugar reciben la aprobación del gobierno peruano a través de la SUNEDU. Eso es público, está reconocido oficialmente por la Superintendencia Nacional de Educación y por tanto por el Ministerio de Educación, y por eso ofrecemos el grado oficial. Y en segundo lugar, todos han pasado por un proceso de acreditación por WASC International College. Proceso donde pues, nos han examinado toda la propuesta educativa, esta acreditadora internacional de Estados Unidos, para garantizar que lo que ofrecemos a la comunidad es coherente y tiene una propuesta curricular seria y que la universidad cuenta con las condiciones para darlo, ¿no? En la llamada de evaluación participaron María y Elías como oyentes en esa llamada donde estuvimos
pues recibiendo los cuestionamientos de los evaluadores, y la verdad que la maestría recibió la aprobación muy rápidamente porque tenía una propuesta, como les dije, 5 años de diseño previo para lograr esta propuesta, que también hemos basado en la innovación que hemos hecho durante 8 años en la Facultad de Educación en el pregrado. Muy bien, o sea que por esos temas legales no se preocupen, y si las clases son virtuales, son reconocidas, claro que sí, estamos de acuerdo cumpliendo con exhaustividad lo que el gobierno ha pedido. Por ese lado no estamos muy conformes y no se preocupen por ese tema. Adelante, Melissa, si hay otra pregunta. Sí, tenemos un par de preguntas relacionadas. Toti Rodríguez nos comenta que ella es licenciada en administración, pero fiel creyente que educar es la manera de cambiar el mundo y que hacia eso ha enfocado su carrera. Hoy en día ella ve proyectos educativos en una empresa, pero le gustaría tener mayor alcance. Entonces ella quisiera saber si esta maestría la ayudaría. Asimismo, Héctor Vargas nos hace la consulta que tiene claro sobre la importancia de esta maestría y el enfoque que le dan al lado humanista y tecnológico. Y él realiza una pregunta puntual de cuáles son los objetivos específicos que esta maestría presenta. Mira, sobre la primera pregunta, esta maestría desarrolla muchas habilidades a nivel de liderazgo y a nivel de innovación e investigación, que pueden ser fácilmente empleables en cualquier trabajo que se realice a nivel de universidad corporativa o institución corporativa, o todo lo que tenga que ver con que las personas aprendan. En este sentido, si una persona ha estudiado otra carrera y se dedica y quiere dedicarse a la tarea de educar, salvo que seas de otra carrera y quieras educar en colegios, porque para educar en colegios se necesita el título de educación. Estudiar la maestría sí te va a permitir incursionar en institutos, en universidades como docente, en el área de consultoría educativa, en el área de universidades corporativas, porque eres un experto en el tema. De hecho, es un poco también la experiencia que vemos en María, ¿no? María, ¿puedes contar un poco tu experiencia personal? Porque María tiene una carrera previa y luego ha hecho una maestría en educación similar. Cuéntales, por favor. Sí, bueno, en mi caso particular yo soy politóloga de carrera y he hecho una maestría en desarrollo internacional anteriormente y luego ya por mi trabajo, por mis intereses personales, los últimos 8 años he trabajado de alguna manera relacionada con proyectos educativos y por eso quería especializarme, pero les cuento un poquito del grupo con el cual yo estudié una maestría similar con el mismo título, Liderazgo Educativo. Ese grupo incluía, por ejemplo, personas de recursos humanos. Entonces, teníamos a educadores, directores de colegios, docentes universitarios, psicólogos, personas que trabajaban en recursos humanos, personas también con un perfil muy, muy comercial de negocios, economistas, pero todos tenían esta misma idea de que hoy en día en el mundo cambiante lo más importante es la capacidad de seguir aprendiendo. Se vuelve en un asset importantísimo en cualquier organización, sea privada, pública, ONG. En cualquier organización tenemos que aprender a ser ágiles, adaptarnos, investigar, sacar conclusiones, hacer síntesis, poder abarcar mucha información, saber de dónde sacarla. Esta teoría de Siemens que les comenté, el conectivismo, también se refiere a saber quién tiene la información. Simplemente tener una red suficientemente amplia y profesional y saber a quién preguntarle, eso se vuelve en capital también hoy en día. Entonces, no creo que haya límites en el perfil en sí. Muy bien, excelente. Efectivamente, no. Y Elías, ¿algo que complementar ahí? Sí, lo único, muy brevemente, es que todas las maestrías, como todo lo que se da en la UPC, está ligado a una malla curricular de competencias, y todas las competencias que se exigen como objetivos en la maestría son nivel 4, y todo está organizado y compaginado, integrado de tal manera que se busca cumplir esas competencias. Entonces, realmente, pues toda la malla curricular va a girar en torno a esas competencias como objetivo, que un poquito también por ahí va la pregunta. Excelente, Elías. Y lo segundo es efectivamente invitar a la persona que hizo la segunda pregunta a que visite la página web de la Maestría en Educación. Por favor, si la puedes compartir, Melissa, en el chat.
la página web de la maestría, porque ahí van a encontrar toda la malla curricular y las sumillas de cada curso, con los logros definidos de cada curso. Entonces van a poder ver la articulación curricular, la lista de cursos y la sumilla que describe el logro de aprendizaje de cada asignatura. ¿Correcto? Siguiente pregunta, Melissa, por favor. Sí, en breves instantes les compartiremos por el chat la información de la maestría. Tenemos acá un comentario de una alumna de nuestra primera promoción de la maestría en educación. Ella nos comenta que son de diferentes carreras las personas que están estudiando actualmente, ya que cada quien maneja temas educativos y desea alinearlos a sus actividades. Asimismo, Gabriela Rojas, que es nuestra alumna, recomienda llevar esta maestría, ya que permite conocer nuevos mundos educativos de la mano de una excelente plana docente de educadores nacionales e internacionales. Muchas gracias, Gabriela, por tus comentarios. Tenemos una pregunta que indica si esta maestría puede servir como pie a un doctorado en el futuro, Sí, en la UPC. Gracias, Melissa. En concreto sobre esa pregunta, sí. Y es más, si tienes, puede servirte para estudiar un doctorado donde tú quieras, porque tiene un grado oficial a nivel del Perú. Eso es importante. Entonces, de hecho, si tú quieres tener un doctorado en el corto plazo, empieza a estudiar la maestría de una vez para terminarla, no dejes pasar el tiempo. Y sí te permite aplicar a un doctorado. Dependerán las condiciones del doctorado para aceptarte, ¿no? Eso es distinto. Pero sí cumples con el requisito mínimo de tener el grado oficial de magíster. A propósito que hablaban nuestros alumnos actuales, justo quiero hacer algo improvisado, pero válido. Aquí está Enrique Vaca. Enrique, por favor, ¿podrías dar tu testimonio brevemente, ya que te he encontrado por aquí, sobre tu experiencia en la maestría, por favor? Enrique y su esposa estudian la maestría, además. Sí, los dos juntos la estamos estudiando con el sueño que tenemos de llevar a cabo un proyecto educativo, ¿no? Entonces vimos en esta maestría una excelente oportunidad para profundizar mucho más nuestros aprendizajes y conocimientos sobre el sector educativo aquí en el país, sobre todo. Como lo había puesto en un comentario, las clases, los profesores, las lecturas que tenemos que leer, que son bastante actuales, la verdad, nos han hecho reflexionar muchísimo sobre la educación en sí, y creo que se deben complementar, y eso sí se lo recomiendo a todas las personas que se empiezan a llevarla, y animarlas también con mucha disciplina y mucha autonomía y muchas ganas de aprender, porque unas cosas pueden ser las clases, que ahora nos agarraron en este cambio, y nosotros que íbamos a pasar, íbamos a tener la modalidad presencial, pasamos a la virtual. No creo que haya sido un inconveniente, la verdad. Por momentos nos ha favorecido incluso, pero creo que sí se debe complementar con un trabajo bastante autónomo e individual, ¿no? Pero sí, para mí 100% recomendable la maestría, y esto que estamos empezando todavía, así que con muchas expectativas por delante todavía. Muchas gracias, Enrique. Esto no estaba planificado, pero claro que quería intervenir. Es mejor promover la libertad aquí también. Siguiente pregunta, Melissa, por favor. Estoy viendo algunos amigos aquí, sus caritas también. Sí. Nos hacen, ya esta casi es la última pregunta, nos hacen consulta a través del nivel de inglés que deben tener las personas que llevan la maestría. Hola. Hola, ¿me escuchan? Ahora sí, se perdió un minuto. ¿Qué tal? Disculpen, nos hacen la consulta acerca del nivel de inglés que deben tener las personas que llevan esta maestría. Ok. Primero, que todo estudiante que termine el pregrado tiene que tener, que tiene el grado pregrado, que tiene el grado de bachiller, por ley, tiene que tener un nivel de inglés certificado, me parece, a nivel B1. Hay universidades, por ejemplo en la UPC, que la exigencia es mayor en torno al idioma inglés. Estamos en planes de acrecentar, pero es lo mínimo exigible. Es el nivel de conocimiento que deben tener intermedio para poder ingresar. Sin embargo, como les digo a los estudiantes, les vamos a dar lecturas en inglés, van a recibir a veces conferencias de invitados que hablan solo en inglés, y es más, si quieres ampliar tus oportunidades laborales, más allá de las exigencias, y por favor, esa palabra a mí
no me gusta. O sea, no es que tengas que hacer algo porque te exigimos. Las cosas tienes que hacerlas porque te hacen bien a ti. Y eso siempre van a escuchar de parte nuestra. Entonces, te hace bien dominar una segunda lengua para investigar, te hace bien dominar una segunda lengua para poder escuchar a otros expertos, te hace bien dominar una segunda lengua para conocer el mundo. Y obviamente sí, para el doctorado va a ser imprescindible. No sé si mis compañeros quieran completar algo, María, Elías, sobre ese punto. Sí, María. Sí, bueno, yo de mi parte siempre voy a hacer el esfuerzo de que hayan recursos, tanto en castellano como en inglés, simplemente porque lo que se busca es realmente una visión internacional amplia, balanceada. Entonces, si se puede, se utiliza hasta el punto que se pueda los recursos en castellano, y cuando falte alguna perspectiva, cuando haya algún avance en alguna área que todavía no se ha logrado, digamos, abarcar de forma satisfactoria en material en castellano, en artículos en castellano, en ese caso se utilizará el inglés. De mi parte podría decir eso, pero felizmente yo tengo una red amplia de profesionales que manejan el castellano, también hablando de speakers internacionales, entonces siempre se hará obviamente el esfuerzo de facilitar este tema del idioma. Sí, más que todo en la misma línea, siempre el tema es que tengan el nivel de inglés es el necesario para que puedas tener acceso a la información en inglés y de esa manera sea mucho más enriquecedor para una visión, para tener sobre todo papers y actuales, porque muchas veces demoran un poquito en la traducción y para estar en lo último, como ha dicho también Enrique, actualizados con lo último en las tendencias educativas, ¿no? Y además, a nivel de maestría, pues con las normas de la SUNEDU, pues toda la maestría te va a exigir un nivel de inglés adecuado a eso, ¿no? Ya no existen maestrías por la norma de la SUNEDU que no implique el tema de tener un segundo idioma. Solo una precisión, veo en el chat un comentario de un invitado, Francisco Augusto Ricalde. Solo precisar que él no es parte de la maestría en educación ni de la primera promoción, por favor. El comentario no pertenece a la primera promoción, lo digo transparentemente. Pero si en algo podemos orientarlo, bienvenido. Muy bien. Melissa, ¿alguna otra pregunta, por favor? Sí, muchas gracias, Manuel. Sí, tenemos una pregunta acerca de cuál es el perfil o el nivel de investigación que realizan. Y también nos preguntan acerca del desarrollo de la tesis para optar el grado al final de la maestría. Perfecto. En primer lugar, la maestría es una maestría que promueve la investigación. Y dentro de este contexto, todos los estudiantes llevan 4 cursos orientados a la conclusión de un documento final, de un informe final, de una tesis en formato de artículo científico. Esa es la idea que tenemos nosotros. Para ello empiezan con un curso de redacción y elaboración de artículos científicos y luego tienen los cursos de seminario de tesis 1, 2 y 3, donde tendrán que terminar esa tesis en formato de artículo científico. Documento que es obligatorio dejarlo terminado y sustentado de manera preliminar para poder aprobar y terminar el último curso. O sea, no hay manera de salir de la maestría sin haber terminado tu trabajo de investigación. Eso es clave, porque sabemos que es un dolor bien grande. Yo he estudiado, les cuento, 2 maestrías, y en las 2 maestrías, para después graduarme, han pasado 3 años en cada una. Entonces, bajo esa experiencia personal decidí, y junto con las autoridades de la universidad, que en este programa la orientación es clave. La orientación es, tenemos que terminar tu trabajo de investigación para graduarte en el término del curso de seminario 3. Por tanto, no aprobarás seminario 1, 2 y 3 si no cumples con los entregables de tus proyectos. Por tanto, ¿no? Es bien exigente en ese sentido, bien retador, pero la verdad que la satisfacción va a ser muy alta, ¿no? Cuando termines tu curso de tesis 3 y lo puedas hacer. Igual, la facultad tiene experiencia en este tema ya desde hace muchos años atrás y estamos. Todavía no hay una colección de publicaciones porque recién la primera promoción de la maestría está cursando, empezó en abril, y estoy seguro que en los próximos años van a haber muy buenos resultados de lo que se está haciendo, ¿no? Eso es.
tal vez desde mi experiencia podría compartir de que a mí me pareció sumamente útil el tip que nos dieron a nosotros en la maestría de ir pensando en un tema ya antes de comenzar. De esta manera, eso no se vuelve en, digamos, en un boogeyman, como se diría en finés, en un monstruo, en algo que dejamos hasta el final y ya se vuelve una montaña demasiado alta para subirla, sino realmente lo tomamos más bien como el proyecto que vamos a ir elaborando durante toda la maestría y que cada docente nos pueda apoyar en algo, cada conversación, cada clase que asistimos, estamos escuchando con esos oídos desde nuestra tesis, desde la perspectiva de nuestra tesis. Y yo creo que ahí se vuelve más manejable y sin darnos cuenta ya vamos avanzando durante toda la maestría. Muy bien, gracias María. Muchas gracias. Tenemos una última pregunta y con esto estaríamos ya cerrando nuestra ronda de preguntas. Nos hacen la consulta acerca del tema de asistencias a las clases. Cómo se maneja el tema de asistencias, porque muchos docentes aseguran tener turnos rotativos, y también si las clases serán grabadas. Muy bien. Ante eso, primero contarles que todo nuestro sistema educativo en la UPC tiene un reglamento académico, un reglamento de estudios que debe cumplirse. Por lo tanto, también en la escuela de posgrado tenemos un reglamento que hay que aplicar. Hay un límite permitido de faltas, eso sí. Lo que sí debo decirles es que si vas a llevar esta maestría, tienes que tener disponibles los viernes por la tarde y los sábados por la mañana. Además, deberás tener un tiempo a la semana, por lo menos de 8 a 10 horas para hacer tus tareas y estudiar y tomártelo en serio. Esto es así. No puedo decirles otra cosa. O sea, tienes que estar en tus clases. Sin embargo, sí somos flexibles, sí somos considerados. Claro que sí. Estamos entre personas y somos una comunidad. Si cualquiera de ustedes tiene algún inconveniente o no puede asistir a una clase o hay un problema, tenemos todas las consideraciones siempre y cuando sean situaciones excepcionales. Además, en esta época, ahora hablando dentro de la coyuntura, dentro de la pandemia, todas las clases son grabadas. Si tú no puedes asistir a una clase durante la pandemia porque tuviste mala conexión o tuviste un problema de salud o algo, no se te considera la falta, porque entendemos que es una situación pues donde la empatía tiene que estar por encima de la norma en ese sentido estricto, pero sí estamos plenamente claros en que tus evaluaciones sí tienes que entregarlas, tienes que cumplir con tus trabajos y que tienes que ver tus clases después. Y el sistema de la universidad permite eso. Tenemos un sistema muy robusto que permite grabar las clases, que permite que las veas indiferido si es necesario. Pero la verdad que la experiencia que veo de los alumnos que están llevando la maestría es que se divierten tanto y participan tanto que realmente les duele no querer entrar a la clase y no poder estar ahí, ¿no? Realmente tiene que ser una situación muy grave para no estar. Y eso sí les recomiendo, que si quieren estudiar este programa, tienen que hacerse el tiempo. Y tener el tiempo porque van a tener que pensar, es su formación. Y es un paso hacia el doctorado. Eso sí quiero decirles también, si les interesa. Muy bien. ¿Una pregunta más, Melissa? Creo que ya no había. Y con ello ya hemos culminado la ronda de preguntas. Muchas gracias. Muy bien. Quiero agradecerles especialmente a María Ruskanen y a Elías Neira su participación el día de hoy, igual a Melissa y a todo el equipo de la Dirección de Aprendizaje Digital y Online de la UPC que permite estos encuentros. Y agradecerle a cada uno de los participantes por su participación hasta esta hora, invitarlos a que pregunten mucho sobre la maestría si la quieren llevar, si quieren tener una asesoría conmigo, a través de María Elena la llaman y le dicen, por favor, quiero conversar con Manuel. Si tienen alguna otra inquietud, háganlo. ¿Es una maestría exigente? Sí. ¿Es una maestría innovadora? Sí. Pero es bueno que sea así. Es bueno que ya en el Perú, y esto debo decirlo así, la UPC ha tomado las riendas de poner a la educación en el lugar que debe estar, en lo más alto, y que nuestra profesión sea reconocida socialmente como de gente muy, muy, muy capaz, como lo son ustedes, claramente, en la sociedad, ¿no? Entonces, estamos en esa senda. Entonces, creo que hay que aprovechar que hay una institución muy seria que está detrás de este proyecto, que quiere formar a gente realmente, y además, digo, tenemos el centro de prácticas, ¿no? O sea, estamos en una universidad que tiene 60,000 alumnos.
Entonces, al hacer una maestría que también tiene un enfoque en docencia superior, es muy fácil que después ustedes puedan tener alguna práctica en ese sentido si lo desean también, ¿no? Debo contarles que tengo un alumno, por ejemplo, que tiene ya más de, no sé, creo que 20 años de experiencia en docencia superior, ya tiene una maestría, pero la está haciendo, ¿no? Entonces hay así varios testimonios lindos de gente que ve en este programa una ocasión de aprender, conectarse y formarse, ¿no? Y va a ser de verdad un privilegio contar con ustedes. Si no es ahora, será más adelante, y si no, siempre son bienvenidos a la Facultad de Educación y a la Escuela de Posgrado, que es su casa.